Tema 2. Dormir y soñar. Psicología fisiológica. La psicología del significado y función de los sueños tuvo su influencia en el siglo XX, con la publicación de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud en 1900, fundador del psicoanálisis. La neurofisiología del dormir y del soñar, que es el enfoque de este tema, comienza sus investigaciones en las primeras décadas de ese siglo, a partir de la intervención del electroencefalógrafo. Electroencefalógrafo es el avance técnico que permite registrar la actividad eléctrica cerebral en las distintas etapas del sueño y vigilia. Fue inventado por Hans Berger en 1924. Electroencefalograma es el conjunto de señales electrofisiológicas generadas en el encéfalo por la suma de corrientes eléctricas de las neuronas. Las señales que se recogen por medio de electrodos y son amplificadas y se representan en gráficas. La actividad eléctrica cerebral se mide o valora por el electroencefalograma, encefalograma en vigilia y encefalograma en sueño. La actividad eléctrica cerebral se mide o valora por electroencefalograma en vigilia o en sueño. Otros registros eléctricos son la actividad eléctrica muscular y la funcionalidad de la inervación, electromiograma. La actividad eléctrica de los movimientos oculares se llama electrooculograma. Electromiograma, la de muscular y funcionalidad de la inervación. Electrooculograma, la de los movimientos oculares, y electroencefalograma en vigilia y en sueño. En vigilia hay dos ritmos básicos, el beta y el alfa. Beta, los ojos están abiertos, pensando activamente o con tarea mental. La frecuencia es elevada, de 14 a 30 Hz, y la amplitud baja. Muchos circuitos dedicados a diferentes funciones a la vez. Frecuencia alta y el voltaje bajo. El alfa, sin embargo, los ojos están cerrados, es una forma relajada, la frecuencia es más baja, de 3 a 13 Hz, y hay una mayor amplitud. La actividad de esos circuitos alcanza mayor sincronía. Tenemos beta de 14 a 30 ciclos por segundo, ¿vale? Donde los ojos están abiertos, activamente o con tarea mental. Y el alfa es entre 3 y 13 ciclos por segundo, que ya entramos en vigilia con los ojos cerrados y de una forma relajada. El ritmo, el electroencefalograma, cuando se cierran los ojos y aún permaneciendo despierto, se produce una relajación y la actividad de estos circuitos de neuronas corticales alcanza mayor sincronía y se muestra un ritmo alfa con frecuencia baja y una amplitud algo mayor. De 3 a 13 ciclos. Es ideal para la meditación este ritmo alfa. Hace posible el aumento de la memoria, el desarrollo de la intuición, entre otros. Estudios electrográficos durante el sueño. El estudio sobre el sueño se hace en laboratorios en hospitales o en centros de investigación. Incluyen en electroencefalograma, que es el registro de estados de actividad cerebral, electromiograma, que es la distensión de los músculos voluntarios, y el electrooculograma, que es el de los movimientos oculares bajo los párpados. Se registra también la frecuencia cardíaca y la tensión arterial y la temperatura. La polisomnografía es el conjunto de registros en esas unidades de estudio del sueño. Aquí tenemos un registro de los tres tipos. El encefalograma, este es el ocular, este es el ocular, el que menos, y este es el de movimiento muscular. Vale, ese es el registro en total, ese sería el registro
polisomnografía. El registro de polisomnografía muestra canales de electrograma, las 4 primeras, los canales de electrocolograma, las 2 siguientes, y los canales de electromiograma, la última. El electroencefalograma durante el sueño muestra distintos patrones que a lo largo de la noche cambian y se repiten. Este es el electroencefalograma en el sueño. Los patrones permiten identificar las fases del sueño y son las bases sobre las que se desarrolla la investigación neurofisiológica del sueño. Según se avanza en las fases del sueño, en cada fase sucesiva las ondas son más lentas y más amplias, con menor frecuencia y mayor voltaje. Los patrones encefalográficos del sueño son N1, N2, N3 y luego REM, o sea, fase 1, 2 y 3 y la fase REM. Al final, al entrar en sueño REM, los movimientos oculares rápidos, se llama así, el patrón es similar al de vigilia. Patrones encefalogramas entre vigilia y distintas fases del sueño. Vamos a verlo. A ver, los cambios en el electroencefalograma desde vigilia a fase 3 van generándose ondas más lentas con menor frecuencia y más amplias con mayor voltaje. La vigilia tiene un ritmo alfa entre 8 y 13 helios y la fase número 1 en la fase número 1 aparecen ondas de tipo teta entre 4 y 7 helios. Y se considera fase de adormecimiento intermedia entre vigilia y sueño. Teta entre 4 y 7 ciclos por segundo. Se está despierto, aquí como dice aquí el registro, despierto con los ojos cerrados, ya luego hay el N1, el N2 donde entran los usos del sueño, ¿vale? Con mayor aquí frecuencia, con un voltaje más alto. Luego entramos en el complejo K, todo esto es en el N2, y luego está el N3 y por fin ya finalmente el sueño REM. La fase 2. La fase 2 del sueño es un sueño ligero. Si despertamos en esta fase conseguimos estar alerta rápidamente. El encéfalo no. Este es el de los movimientos. A ver si me acuerdo del nombre. El electromiograma, en esta fase se ve en ella una disminución de tono muscular y también disminuye la temperatura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. De los detalles de la fase número 2, donde se pueden apreciar la actividad teta previa con usos del sueño en los complejos K, que era lo que habíamos visto en la otra gráfica. ¿Qué son los usos del sueño? Pues son ondas de 12 a 14 que aparecen durante 1 o 2 segundos. Y el complejo K es ondas negativas que se desplazan hacia arriba en el encefalograma seguidas de deflexión, que aparece 1 o 2 veces cada minuto. Ese es el complejo K. Fase número 3. Sueño de ondas lentas, ondas delta, de 0 a 3, que es la fase del sueño profundo y presenta un umbral elevado de estimulación para despertar. Si se despierta por estímulo intenso o por ruido, está desorientado, la persona está desorientada y puede alcanzar estado de alerta. Esta fase 3 en otras publicaciones se diferencia en fase 3 que aparecen ondas delta y fase 4 en las que las ondas delta se generalizan. Entonces tenemos fase 1, 2, 3, ¿vale? La 4 que no es REM. Aquí en la fase 1 y 2 tenemos un sueño ligero, en la fase 3 y 4 tenemos un sueño profundo, para luego entrar ya en el REM. Desde la fase 3 y tras 60-90 minutos se pasa a la fase 2 o 1 y pasa a la fase REM. El sueño REM, movimientos oculares rápidos, se caracteriza por
Encefalograma con ondas rápidas similares a la de la... El hemiograma, se llama hemiograma, sí, electromiograma y electrooculograma, vale. El electromiograma, perdón, aquí estamos. Electromiograma, total ausencia de tono muscular, y el electroocular por movimientos rápidos de los ojos. Al despertar del sueño REM es muy frecuente recordar lo que se estaba soñando y que se encuentra rápidamente despejado. El sueño REM es un sueño también paradójico. También puede ser paradójico, con una profundidad de sueño y actividad del encefalograma. Las tres fases del sueño no REM y las fases REM forman un ciclo de sueño y en humanos suele durar 90 minutos y se repite de 4 a 5 veces durante el sueño nocturno. Aquí vemos la gráfica, ¿vale? Donde aquí estamos dormidos, ¿vale? Sueño ligero, el 2. En el 3 ya entra en el sueño profundo y luego ya entra en el REM, aquí abajo del todo. O sea, el no REM. Todo esto es no REM para luego entrar en el REM. La REM vemos que también está a la misma vez como la vigilia, casi la vigilia, que es la fase 1, como el sueño ligero. Ok. REM, aquí. Fase REM cada vez más largos son cada vez más largos, ¿vale? Hasta que luego se despierta. El no REM. Ok. Bueno, lo vamos viendo. Variación encefalograma de sueños en ratas. El estudio de sueños con ratas en las fases no REM tenemos ondas delta y en fase REM ondas teta, y en el encefalomiograma, no sé si lo digo bien, electromiograma con atonía muscular, ¿vale? Ondas delta en el no REM y en la fase REM. Ondas teta. REM, ondas teta, no REM, delta, y en el de los movimiento muscular, atonía muscular. Diferencias entre fases REM y no REM. El sueño comienza en fase no REM, salvo en trastornos, como por ejemplo la narcolepsia. Nunca se comienza con sueño REM. Despertar y entrar en vigilia se puede desde ambos tipos de sueño, tanto en el REM como en el no REM. El no REM disminuye el metabolismo cerebral con menor gasto energético, las frecuencias cardíacas respiratorias bajas e irregulares, y en la fase 2 hay ensoñaciones cortas y de carácter conceptual. En la REM, pues el metabolismo cerebral aumenta hasta niveles de vigilia, aumenta la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiratoria, tumescencia del pene y del clítoris, hay un tono muscular en musculatura intrínseca de ojos, puede aparecer sacudidas bruscas de extremidades, que son llamados sweeps. Aparecen ensoñaciones vividas con carácter narrativo, con personajes, incluso uno mismo, y espacios y alucinaciones que llamamos sueños. Si despertamos en la fase REM, el 85-95% de las veces se recuerda lo que estábamos soñando. Durante la noche se dedica 1 hora o 1 hora y media a soñar y es fácil no recordar nada por despertar desde fase no REM. La fase 3 del sueño aparece más al inicio de la noche y la fase REM en el avance de la noche. Aquí lo podemos tener, ¿ves? El hipnograma REM aumenta la segunda mitad de la noche, ¿ves? Va aumentando el REM, cada vez es más largo, y aquí también el sueño profundo también, que sería la fase 4. Cambios en la estructura del sueño a lo largo de la vida. A ver, el no REM son 17 horas, el 50% del sueño es REM y va disminuyendo con la edad. Y disminuye también el sueño REM. Al final, final de la pubertad, sí, al final de la pubertad,
y en los adultos se duerme de 7 a 8 horas, hay unas 7 a 8 horas de sueño nocturno y el 20% es sueño REM. Esto es en los recién nacidos, perdón. A ver, en los recién nacidos duermen unas 17 horas, ¿vale? El 50% es de sueño REM. Va disminuyendo luego con la edad y disminuye también el sueño REM. Entonces tenemos que al final de la pubertad y los adultos duermen de 7 a 8 horas de sueño nocturno y el 20% es REM. Sin embargo, a partir de los 60 años, el sueño se fragmenta y el tiempo total de sueño decrece a 6 horas al día y el sueño REM es un 15%. Conclusión. El sueño REM disminuye a lo largo de la vida desde 8 horas en bebés a 1 hora en ancianos. El sueño no REM se mantiene con menos variación, de 8 horas en bebés hasta las 5 horas que se duerme en la senectud, y la mayor parte de sueño de adulto es un sueño ligero y solo el 5% es sueño profundo de ondas lentas deltas. Sueño en animales. Curiosidades. A ver, por ejemplo, solo las aves y los mamíferos que controlan la temperatura, en los que se controla la temperatura, se ha encontrado el sueño REM. En mamíferos atriciales, los que nacen inmaduros, como los gatos, algunas ratas y primates, ellos tienen más tiempo en la fase REM que los mamíferos precociales, que son los que nacen más desarrollados, como los herbívoros. Esta diferencia es más marcada en la infancia, pero se mantiene por toda la vida. Los cetáceos, por ejemplo, no tienen alternancia típica entre sueño REM y no REM y muestran solo sueño no REM en un solo hemisferio que se va alternando mientras mantiene el ojo cerrado contralateral. Los lobos marinos es similar a los cetáceos, pero mientras están en el agua. El sueño no REM que se alterna y ausencia del sueño, o sea, tienen sueño no REM que se va alternando, ¿vale?, entre los hemisferios, y también tiene la ausencia del sueño REM, no tienen sueño REM. Esos son los lobos marinos. Las aves migratorias, por ejemplo, pues durante el vuelo, esto lo estudió Rattenborg en el 2006, duermen en periodos breves con alternancia de hemisferio. Y en tierra cambia las fases no REM y REM en ambos hemisferios. Súper fuerte. Duermen con medio cerebro y ojo contralateral cerrado. El ojo izquierdo se cierra cuando duerme la mitad derecha. Duerme en círculo y el ojo abierto se queda en el exterior para detectar ataques. ¿Vale? Esto es lo que van haciendo. Los delfines pueden dormir con una mitad del cerebro despierto, es decir, con un ojo abierto y el otro cerrado. En resumen, los del sueño REM solo en aves y mamíferos, solo los encontramos en aves y mamíferos, y en los ciclos de sueño no REM y REM se distribuyen de forma distinta entre esas especies. Las diferencias entre sueño no REM y REM lleva a considerar dos categorías distintas del sueño. ¿Por qué se tiene sueño y para qué se duerme? Al servicio de qué necesidad biológica está el tener sueño y dormir, y qué proceso orgánico se restaura durmiendo. Bueno, pues para Siegen, en el 2009, el sueño es una variante de los estados de inactividad o dormancia que se observan en distintas especies del reino animal. Diapausas de artrópodos, brumación en anfibios y reptiles e invernación en aves y mamíferos, para permitir optimizar la distribución del comportamiento en el tiempo diario, para mantener a los animales, sean diurnos que nocturnos, activos en los periodos donde pueden realizar tareas de exploración, alimentación, etc., e inactivos y a salvo de peligros el resto del tiempo. Además de Siegel, hay dos hipótesis sobre las funciones que tiene el sueño. Ambas son proceso restaurativo de funcionamiento normal del cerebro y ambas son empíricas. Una es la hipótesis de la homeostasis sináptica
y la otra es la hipótesis del drenaje linfático durante el sueño. Bueno, vamos a ver un momento, antes de pasar a estas dos hipótesis, esa inactividad o dormancia se diferencia del dormir porque es en el dormir es rápidamente revertida. Dormancia, los animales detienen su desarrollo y su comportamiento. A ver, veamos esas dos hipótesis. La hipótesis de la homeostasis sináptica, de Tononi y Cirelli. ¿Vale? El sueño es una contrapartida a los procesos de plasticidad sináptica que se conducen durante el aprendizaje y la memoria. Durante el sueño, las sinapsis de los aprendizajes producidos durante el día se reducen para poder ser efectivos al día siguiente. Además, se borran las sinapsis que no tienen nada que ver con los aprendizajes más recientes o significativos. Durante el día, aprendemos interactuando y ese aprendizaje modifica la eficiencia sináptica de circuitos neuronales empleados en aprender y memorizar lo aprendido a largo plazo. Durante el sueño, sobre todo en la fase de ondas lentas, se reducen sinapsis de esos aprendizajes para permitir que puedan seguir siendo funcionales al despertar y evitar que se saturen. Se permite borrar registros de eventos poco significativos. Este proceso solo se puede realizar con el cerebro desconectado del mundo exterior, dormido. Por eso precisa dormir. O sea que vamos memorizando lo aprendido mientras dormimos, ¿vale? La hipótesis del drenaje linfático durante el sueño. Grupo de Maiken Nedergaard. Basado en que durante el sueño el espacio extracelular de ratones se expande y en vigilia se contrae. Mientras duermen, se expande, ¿vale? El espacio extracelular. Y en la vigilia se contrae. Entonces, el sistema linfático es el encargado de realizar la limpieza de metabolitos y sustancias tóxicas que en el sistema nervioso se acumulan en el espacio extracelular. El sistema linfático funciona por el movimiento propulsado del pulso arterial que se produce entre el líquido cefalorraquídeo y el líquido intersticial del espacio extracelular. Durante la vigilia se libera noradrenalina que aumenta el volumen de las células corticales y disminuye el espacio extracelular. Durante el sueño, el líquido cefalorraquídeo está inactivo, las células corticales disminuyen su tamaño y aumenta el espacio extracelular. Y al expandirse, el drenaje linfático es más eficaz, permitiendo el transporte linfático de desechos. La modulación de la eficacia del sistema linfático no estaría controlada por un reloj circadiano, sino por el estado de vigilia-sueño, el sistema linfático no está regulado por el reloj circadiano, sino por el estado de vigilia-sueño. Porque al anestesiar los ratones, el movimiento linfático es similar al del sueño. Hasta que esté durmiendo, sea la hora que sea. Otra forma de investigar funciones del sueño es ver efectos de la privación del sueño en ratas o en humanos voluntarios. Efectos de la privación del sueño en ratas. Por ejemplo, se conoce el disco sobre agua. Este disco sobre agua, pobrecita que no se puede dormir porque como se duerma se cae al agua. Bueno, pues son unos discos suspendidos sobre dos bandejas de agua con poca profundidad y el disco se mueve por un motor y puede hacerlo en ambas direcciones. La rata en el experimento, en mitad de un disco, está en la mitad de un disco y la rata de control en otro. Ambas están conectadas con electroencefalograma y el electromiograma para ver cuándo entran en fase de sueño y cuantificar y manipular. Si queremos privar del sueño o privar de alguna fase del sueño concreta, al entrar en esta fase, se mueve el disco y la rata se despierta y debe caminar en dirección opuesta o caerá al agua y se despertará. En cuanto está en vigilia, se para el motor. Cuando se duerme, en vigilia, ya se para el motor. El control duerme mientras
No, perdón, cuando se despierta se para el motor, ya se para de dar vueltas el disco. El control duerme mientras la experimental está despierta. Una duerme y la otra está despierta. Una ratita duerme y la otra está despierta. ¿Vale? Se alternan. Se consigue privación del sueño al experimentar. Vamos a ver. Se consigue la privación del sueño a la ratita experimental del 90%. Y a la de control, pues queda privado del 28% del sueño. La de control, el 28%. La experimental, el 90%. Vale. Pobrecitas. Las ratas experimentales privadas de sueño, tanto si es privación total del sueño como si es privación selectiva de las fases de ondas lentas, no REM o REM, desarrollan graves deterioros que incluyen pérdida de la capacidad para regular la temperatura corporal, incremento de la tasa metabólica, incremento de la ingesta y aún así pérdida de peso, lesiones en la piel de la cola y de las patas, debilitamiento y si se alarga la privación 2 o 3 semanas sin dormir o el doble de tiempo si la privación es selectiva, llegan a la muerte. Hombre, pues claro, si la tienes despierta 2 o 3 semanas, pobrecita, vamos, aunque la dejes dormir y no entrar nunca en la fase REM, ¿ves? El doble de tiempo sin la privación, aunque sea selectiva, ellas se mueren. Si la privación de sueño se interrumpe antes de que la rata esté muy debilitada, éstas recuperan su salud, aunque se observa gran proporción de tiempo empleado en la fase de sueño REM durante los primeros días. Este es el efecto rebote de sueño REM, si la privación ha sido larga. Si la privación total ha sido durante un periodo corto, lo que se observa es un rebote de sueño no REM. Ajá. Si la privación ha sido larga, el rebote es en el REM. Si el periodo de privación ha sido corto, el rebote es en el sueño no REM. Esto se puede generalizar para otros animales, aún con algunas diferencias. En estos experimentos, los animales en estos experimentos con animales se valora que dormir es una función vital, pero no resuelve la cuestión de para qué sirve dormir. Las necropsias de esas ratas privadas no presentan anormalidades en ningún órgano salvo la piel, y no se ha identificado un déficit primario o fundamental que genera no dormir. Las ratas se han muerto de sueño, pero no se sabe cómo las ha matado. El sueño en ratas y en humanos comparte características, pero también diferencias. La rata, por ejemplo, duerme 14 horas con siestas frecuentes, el hombre la mitad de tiempo y en un solo periodo. Las ratas parecen tener un sueño acelerado y su necesidad de dormir podría acumularse más deprisa. Efectos de la privación del sueño en humanos. Randy Gardner, joven de 17 años, psicológicamente estable y sano, permaneció en vigilia 264 horas, o sea, 11 días, en el 1963. La finalidad, pues, era obtener datos para un trabajo escolar, sin precisar estimulantes, acompañado todo el tiempo por amigos y los 3 últimos días por un neurofisiológico y coautor del trabajo. Los efectos psicológicos de la privación, pues, fueron irritabilidad, susceptibilidad, no otras patologías ni psicopatologías durante la privación ni posteriormente. No le pasó nada. ¿Qué sucedió cuando le dejaron dormir? Pues el primer día durmió 14 horas y media seguidas, el segundo día 10 horas y media seguidas y el tercer día 9 horas y 3 minutos. Esos 3 días rebote de ondas lentas y del sueño REM a expensas de las fases de adormecimiento y sueño ligero que fueron cortas. ¿Vale? En esos 3 días tuvo el rebote de ondas lentas y del sueño REM, ¿vale? A expensas de esas fases de adormecimiento y sueño ligero que fueron cortas. Vale. Los primeros estudios de privación del sueño de los años 40 al 60 del siglo XX
informaban de aparición de síntomas psicóticos en los sujetos estudiados, de tipo alucinaciones, delirios de persecución que posteriormente se explicaron por el uso de anfetaminas para mantener la vigilia o por efecto de la privación único a estresores del ambiente. El hipnograma del sujeto de estudio antes de la privación del sueño. Está aquí, es este. Se ve los sueños REM. Y el hipnograma del sujeto del estudio después de la privación del sueño. Se ve que la primera noche se dedica al sueño profundo de ondas lentas, teta, y al sueño REM. Teta y el sueño REM. Desaparece el sueño ligero prácticamente y luego las fases de ondas lentas aparecen más tiempo al principio y la fase REM más tiempo al final en ambas. Aquí está. Estudios consistentes en mantener la vigilia durante unas 40 horas como máximo o permitir dormir a los sujetos por la noche durante un tiempo inferior al que normalmente suelen hacer. Pues los síntomas consistentes se hacen en somnolencia, lapsos de atención, deficiencias perceptivas, enlentecimiento de la memoria de trabajo, reducción de rendimiento cognitivo, bajo estado de ánimo, irritabilidad y pensamiento perseverante si no se recupera durmiendo horas extras. Los síntomas no desaparecen a lo largo de los días y generan siempre la deuda del sueño. Es decir, hay que permitir dormir a los sujetos por la noche, ¿ok? Porque si no, pasa todas estas sintomologías. Oh, qué trabajito me está costando. Los efectos de la restricción del sueño en humanos. El deterioro perceptivo y psicomotor tras 24 horas de vigilia o tras una semana durmiendo 4 horas solamente equivale a una tasa de alcoholemia de entre 0,5 y 1 grado de alcohol por litro en sangre. La deuda del sueño se relaciona con alteraciones metabólicas y hormonales reconocidas como factores de riesgo para desarrollar diabetes, hipertensión arterial y obesidad. Dormir más de lo normal no comporta beneficios ni genera almacén del sueño como ocurre con el glucógeno en el hígado. ¿Vale? Aquí está diciendo las repercusiones cuando se duermen solamente 4 horas durante una semana, más o menos. O cuando no se duerme durante 24 horas seguidas. El límite para generar deuda de sueño no está claro. Los datos nos indican que la privación selectiva de sueño, REM, en humanos, no comporta alteraciones cognitivas, perceptivas o de aprendizaje en personas sanas. Al contrario, que en las ratas y mejora el estado de ánimo de las personas con depresión mayor. La privación de sueño REM en periodos largos ocurre al tomar tratamientos como IMAUS y algo menos con antidepresivos tricíclicos que disminuyen el sueño REM sin afectar al sueño no REM y no hay alteraciones en las descritas en humanos, más allá que el rebote del sueño REM. Son muchos millones de pacientes tratados. MAO es monoaminooxidasa que degrada catecolaminas, dopamina y adrenalina, y el IMAO es un inhibidor de esta enzima. Los tricíclicos funcionan de forma similar, pero con menos efectos secundarios. La deuda del sueño se realiza sobre cifras medias calculadas en poblaciones amplias e implica muchos condicionantes. El tiempo mínimo de cada persona concreta de dormir para no contraer deuda del sueño depende de características genéticas, fenotípicas y ambientales. Circuito neural del sueño y vigilia. Esto lo vamos a ver en el segundo vídeo.